juntos que podemos seguir estudiando el Evangelio según San Lucas. Qué bueno que está participando de esta transmisión, de esta clase. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra. Y esperamos que con el estudio en esta ocasión salgamos bendecidos todos con la meditación, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo el Evangelio de Lucas y estamos viendo el asunto de la rectitud de Zacarías y de Elizabeth. La rectitud de la que nos habla el evangelista Lucas, inspirado por Dios. Y vamos a leer Lucas, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 11. Lucas, capítulo 1, versos 5 al 11. Le invito a que abra su Biblia y que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Leamos. Es Lucas, capítulo 1, versos 5 al 11. Dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Hasta ahí dice el verso 11. Estamos viendo la rectitud personal de Zacarías y de Elizabeth. La rectitud de la que nos habla Lucas. Y quiero invitarles a que oremos, a que nos pongamos en las manos de Dios para estudiar su palabra, para aprender. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y por eso venimos hasta tu presencia para pedirte sabiduría, para pedirte, Señor, la capacidad para aprender. Ayúdanos, Dios, para entender lo que quieres, pero también, Señor, para que eso que entendamos lo practiquemos, lo creamos, lo vivamos en nuestra vida diaria. Estamos en tus manos para ello. Y Dios, nos acordamos de nuestros hermanos en la fe, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de aquellos, Señor, que pidieron que oráramos por ellos. Te pedimos que les ayudes en su salud, que les des esa salud que están necesitando. Provee el medicamento para ello, el médico para ello. Y también, Dios, oramos que proveas pues lo material para su sostenimiento y para el medicamento. Dios, oramos por aquellos que les cuidan, para que les des fuerzas, para que les des sabiduría para hacerlo, paciencia, y que les protejas de todo aquello que pudiera contagiarse, ellos y sus familias. Oramos por los que trabajan en instituciones de salud, para que también tu protección sea con ellos y con sus familias. Gracias por aquellos que se dedican a la atención de los enfermos. Gracias por ellos. Pedimos una bendición especial para ellos y sus familias. Dios,
Oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos dice el evangelista Lucas que había un sacerdote llamado Zacarías. El nombre Zacarías era un nombre común y ese nombre significa Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. Zacarías, del que habla aquí Lucas, era uno más de los miles de sacerdotes que se dedicaban precisamente a oficiar para Dios, trabajar para Dios. El ser el sacerdote, decíamos en ocasión anterior, era representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. El sacerdote, cuando leía la escritura, cuando enseñaba la escritura, llevaba a Dios ante el pueblo. Cuando el sacerdote oraba, llevaba al pueblo ante Dios. Ese era su trabajo. Estuvimos viendo en días pasados cuáles eran algunos requisitos para el sacerdocio en relación a la esposa y en relación a los hijos. Leímos algunos pasajes en la escritura acerca de quién debía ser la esposa del sacerdote, cómo debían de ser los hijos, la familia, la casa del sacerdote. Ahora seguimos viendo esa rectitud personal de la que habla Lucas, de Zacarías y Elizabeth. Se esperaba que cada sacerdote se casara con una mujer israelita. Y Zacarías lo hizo así, no solo con una mujer israelita, sino con una mujer que descendía de la familia de Aarón, de la familia de los sacerdotes. Y miren lo que dice Lucas, o Dios por medio de Lucas, en el verso 6. Refiriéndose a Zacarías y a Elizabeth, dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías y Elizabeth formaban una pareja muy adecuada para el ejercicio del sacerdocio. Zacarías y Elizabeth formaban una pareja muy adecuada para ser los padres del precursor del Mesías, para ser los padres del que vendría anunciando al Mesías. En el periodo que les tocó vivir, había mucha hipocresía. Jesús lo dijo. Jesús acusó a los religiosos de su tiempo de hipocresía. Y también había mucho legalismo, había mucha deserción o mucho apartarse de la verdadera adoración a Dios. Y en medio de la hipocresía, del legalismo, de la deserción de la verdadera adoración a Dios, allí es que ellos vivían, Zacarías y Elizabeth. Y nos dice el evangelista Lucas que en medio de todo eso, esta pareja era una pareja justa. Dice: ambos eran justos delante de Dios. Ambos eran justos. A diferencia de los hipócritas, fariseos, a quienes Jesús llamó la atención, Zacarías y Elizabeth eran justos. Y miren esto, dice Lucas, que eran justos no delante de los hombres, sino delante de Dios. Miren,
En el Evangelio según San Mateo, de capítulo 6, cuando Jesús está hablando de la oración, de las limosnas, miren lo que dice en el verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice el verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el verso 16 dice Jesús: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús habló mucho en contra de la hipocresía religiosa. Pero volviendo a Lucas, el capítulo 1, el verso 6, se nos dice de Zacarías y Elizabeth que los dos eran justos delante de Dios. Miren esto, hermanos, esto es algo especial. ¿Delante de quién somos justos? ¿Delante de quién somos justos? De repente hay quienes se portan bien para quedar bien delante de la gente. Hay quien busca vivir bien para quedar bien con las personas que están a su alrededor. Actúan de una manera honesta, de una manera justa, pero es para ser vistos de los hombres. Y puede ser que la sociedad y puede ser que los hombres que están alrededor digan de nosotros qué buenas personas son, qué buena persona es. Pero ¿y Dios qué dice? ¿Qué es la opinión de Dios acerca de nosotros? En el caso de Zacarías y Elizabeth, dice que los dos eran justos delante de Dios. Los dos eran justos, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. A veces los hijos se portan bien delante de papá y mamá. A veces. Pero cuando están solos, cuando están lejos de papá y mamá, hacen de su vida un desastre. Muchas veces procuramos más bien hacer las cosas bien, de una manera recta, porque estamos delante de la gente que nos conoce, delante de la gente que conoce que profesamos ser cristianos. Pero cuando no nos conocen, ¿cómo vivimos? Es más, cuando estamos solos, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos? Cuando estamos delante de los hombres, muchas veces buscamos quedar bien, pero aquí se nos habla de una pareja, hermanos, que era justa delante de Dios, delante de Dios. Qué importante es esto. Recuerdo recién convertido, cuando se me invitaba por ejemplo, a tomar cerveza, a fumar un cigarro, no faltaba quien dijera: los hermanos no te van a ver, no hay nadie aquí de los hermanos. Mi respuesta era: no me estoy escondiendo de los hermanos, hay alguien de quien no me puedo esconder, y es Dios. He escuchado testimonios de personas de cómo conocen a hombres o mujeres que
que profesan ser cristianos, pero cuando están lejos de la ciudad donde viven, de la familia, viven de una manera que no es de cristiano. Escuchaba a alguien que dice, me encontré, y me dice, ¿a quién? Me lo encontré en tal ciudad por causa del trabajo. Y dice, está hablando de un hombre y anda con otra mujer que no es su esposa. Me lo encuentro y me dice este hermano, me dijo, esto se trata como hombres. Lo que él me quería decir es que yo no viniera a platicar a su esposa o a la familia que lo había visto con otra mujer. Y me dice, y hermano, y él asiste a tal parte, a tal iglesia, y él es miembro de tal iglesia, y él canta en este grupo de músicos cristianos. Hermanos, ¿delante de quién queremos quedar bien? Aquí están una pareja que era justa delante de Dios. Y es delante de Dios de quien debemos de buscar ser justos. La gente no nos mira, la gente no está siempre a nuestro alrededor, pero Dios sí. Y al final es a Él a quien tenemos que dar cuenta. Estos eran justos delante de Dios. Ahora, quiero que pensemos en esto. Cuando dice que eran justos, no quiere decir que eran perfectos. Dios los justificó. Dios los justificó y los justificó, los declaró justos de la manera en que Dios declara justo a todo aquel que ha sido redimido. Fíjense que dice la Escritura, eran justos delante de Dios. Sí, tenían una buena conducta, una buena manera de vivir, pero no quiere decir que eran perfectos. Sin embargo, Dios los declaró justos. Fueron justificados por Dios. Justificados por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Romanos, el capítulo 3, el verso 24. Aclaro, estos eran justos delante de Dios de la misma manera que son justos todos los que son salvos. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios de la misma manera en que son justos todos los cristianos. Así como Dios justifica a todo cristiano, así los justificó a ellos. Así como Dios los justificó a ellos, justifica a todo cristiano. Romanos, el capítulo 3, verso 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios los justificó a ellos de la misma manera que siempre justifica a los cristianos. Dios los justifica gratuitamente, dice, por su gracia. Romanos, el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, Dios declaró justos a Zacarías y Elizabeth, así nos declara justos a nosotros, por la fe en Cristo Jesús. Hermanos,
Dije, Zacarías y Elizabeth no eran perfectos, tenían una buena manera de vivir, tenían una buena conducta. Su manera de vivir era buena, pero no olvidemos esto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Zacarías y Elizabeth eran humanos, eran personas también que como humanos también tenían fallas, también se equivocaban, también pecaban. Y yendo otra vez a Romanos 3:10, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Zacarías y Elizabeth no eran perfectos, pero Dios los había declarado justos. Dios los justificó. Esto es, ser justificados, hermanos, es ser declarados sin culpa, ser declarados justos. Dios los declaró justos por su fe. Dice otra vez Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados justos, somos declarados sin culpa por la fe en Cristo Jesús. Así que justificados o ser justificados significa ser declarados justos, significa ser declarados sin culpa, significa absolver. Y la justificación, hermanos, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado. Dios ya no nos culpa y ya no hay castigo por nuestro pecado. Dios hace justo, lo declara justo a un pecador por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Romanos 5:1, repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, desde el capítulo 1, desde el verso 18 hasta el capítulo 3, verso 20, todos esos versos nos encuentran culpables delante de la ley de Dios. Romanos 1 del 18 hasta el capítulo 3 verso 20 nos habla de la culpabilidad de todo ser humano. Y luego en Romanos 3:24 Pablo nos explica cómo, debido a lo que Jesús hizo por nosotros, Dios nos declara justos. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es declarado justo. Cuando una persona es declarada justa delante de Dios, dice Romanos 5:1 que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios, porque el precio de nuestro pecado ha sido pagado totalmente por Jesús en la cruz. Ya no estamos como enemigos de Dios, sino que tenemos paz con Dios. No es la paz de la que Pablo habla en la carta a los Filipenses, cuando dice, y la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está hablando de la paz que Dios nos da cuando estamos en situaciones difíciles. Pero Romanos 5:1 nos habla de la paz que tenemos con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, antes de ser cristianos. Éramos enemigos de Dios, pero cuando creemos en Jesucristo, venimos a estar en paz con Dios. Efesios capítulo 2, verso 14. Dice el apóstol Pablo, hablando de la paz con Dios, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el verso 16: mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y luego el verso 18: porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nosotros venimos a tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo a Romanos capítulo 3, verso 24. Dice el apóstol: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Hay una gracia de parte de Dios para con nosotros. ¿Qué significa esto? Gracia significa favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Por gracia, nosotros somos justificados ante Dios. Somos declarados sin culpa por Dios y ante Dios. Dice Romanos 3, 24 otra vez: por siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Y dice la Biblia también, hermanos, que por la fe estamos firmes en esa gracia. Es una gracia en la que permanecemos. Es una gracia que no se acaba. Por la fe entramos a esa gracia y por la fe nos mantenemos en esa gracia. Estamos firmes en esa gracia. Y esto da lugar, hermanos, para que pensemos, para que estemos seguros de esto. La gracia de Dios no se acaba. La gracia de Dios permanece. Y porque esa gracia permanece, nosotros podemos tener confianza, podemos tener seguridad. En Gálatas capítulo 3, miren lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, verso 2 y verso 3. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice Pablo que nosotros no deberíamos de tener la idea de podernos ganar ni la fe, ni lo que hemos creído,
ni el ser justificados delante de Dios. Es por fe, por gracia, que tenemos esa fe que salva, pero también es por gracia que nosotros podemos permanecer con la esperanza. Es por la gracia de Dios. Dice también Gálatas 5, verso 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Miren cómo el apóstol Pablo enseña que no podemos llegar a la perfección en cuanto a las obras. No podemos ganarnos el ser declarados justos por las obras, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe. Miren otra vez volviendo a Romanos 4. Dice Romanos 4, desde el verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego, el capítulo 3, verso 20. Romanos capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego dice el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y más adelante dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Podemos entrar a esa gracia, y esa gracia que es firme, que no se acaba, nos asegura que la actitud de Dios para el cristiano es la misma siempre. Miren esto, estoy diciendo, la actitud de Dios para con el cristiano no termina. La actitud de Dios para con el cristiano es la misma siempre. ¿Qué es la actitud de Dios? Dice otra vez Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Dios no cambia, hermanos, en esto de declararnos justos, declararnos sin culpa. Dios no cambia. Su actitud no cambia. Es una gracia firme. No tenemos que probar que somos dignos del amor de Dios. Tengo que confesarlo. Tengo que decirlo. Ningún ser humano es digno del amor de Dios por sí mismo o por él mismo. No. Pero por gracia
Dios nos ama por pura gracia. No es que lo merecemos. Es la gracia de Dios cuando creemos en Jesucristo que nos permite ser salvos, que nos hace ser salvos. Es por su gracia. Es por su gracia que somos declarados sin culpa. Y cuando nosotros creemos que esa gracia es firme, no tenemos que andarnos preocupando por ganarnos el amor de Dios. Tenemos que reconocer solamente que no lo merecemos. Luego, cuando nosotros estamos seguros de que la gracia de Dios es firme, podemos estar seguros de que tenemos acceso, no solo para venir a ser cristianos, sino que tenemos acceso, un acceso continuo ante Dios. El escritor de Hebreos decía: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Hermanos, la gracia de Dios no termina, la actitud de Dios no cambia para con los que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso podemos llegar ante Dios continuamente y podemos llegar de una manera confiada y por supuesto entendiendo, no confiando en nuestros méritos, no confiando en nuestras obras, no confiando en que nos merecemos llegar hasta Dios, no, sino reconociendo que es la gracia de Dios la que nos permite llegar ante Él. Somos libres de ese libro donde estaban anotadas nuestras cuentas. Ya somos declarados sin culpa. La cuenta ha sido pagada por Cristo Jesús. La cuenta ha sido pagada. Hermanos, los antiguos rebeldes, o sea, los que no eran cristianos en un tiempo, no solo son perdonados al poner su fe en Jesucristo, al recibir a Cristo, sino que son traídos a un lugar de alto favor con Dios. Venimos a ocupar una posición delante de Dios, donde el favor de Dios se muestra para con nosotros. ¿Saben? Cuando nosotros reconocemos la gracia firme de Dios, la gracia que no cambia, nosotros damos testimonio de la bondad de Dios. Nosotros damos testimonio del favor de Dios en todo tiempo. Estar seguros del favor futuro de Dios es creer en esa gracia firme, en esa gracia que no se acaba, pero siendo conscientes de que no es por nuestros méritos que tenemos el favor de Dios. Dice, hablando de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, por quien también tenemos entrada por la fe. El verso 2 de Romanos 5 dice esto. Cuando dice por quien también tenemos entrada, está hablando de Jesús. Entramos a esta gracia que nos permite ser declarados sin culpa. Entramos a esta gracia por medio de Jesucristo. No son por nuestros méritos, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe
en Cristo Jesús. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Es en esa gracia de Dios, hermanos, que depende nuestra firmeza. Firmeza en cuanto a seguir en el camino de Dios, a permanecer en el camino de Dios, pero también firmeza en cuanto a creer en esa gracia. Es por la fe en Cristo Jesús. No podemos llegar nosotros mismos a ese lugar firme que es la gracia. No podemos llegar por nosotros mismos. La entrada no es solamente a una gracia, sino a la presencia de Dios mismo que podemos llegar. Hermanos, todo en realidad es por gracia. Y dice, por quien también tenemos entrada. Tenemos entrada. Cuando dice tenemos, hermanos, está hablando de algo permanente, de algo continuo. No es algo que en ocasiones se da. Tenemos está escrito en un tiempo, se puede decir un tiempo presente, y esto es que es continuo el poder llegar hasta Dios, por quien también tenemos entrada. No puede ser quitada esa entrada. Es una entrada también, podemos decir, firme, segura. El cristiano puede descansar, puede estar seguro de poder entrar hasta Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y luego dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando habla de gloriarnos, significa, o viene de una palabra que se traduce a jactancia. Esto es una confianza. Nos gloriamos, nos confiamos, dice, en la esperanza. No está hablando de una esperanza con incertidumbre, sino de una esperanza segura. De repente usamos la palabra esperanza hablando con inseguridades. Por ejemplo, pues yo tengo la esperanza, pero se habla con incertidumbre. En cambio, Pablo aquí está hablando de una seguridad, y el cristiano puede confiar no en sí mismo, sino en esa gracia por la que entramos a través de Jesucristo. Dios en su gracia, hermano, nos da lo que no merecemos. Nos declara justos, nos declara sin culpa. Tú, si eres cristiano, si has recibido a Jesús como tu Salvador, tú eres sin culpa, declarado sin culpa. Y esa gracia es permanente, y por tanto tu ser declarado sin culpa es algo permanente, y tú puedes entrar de manera permanente hasta la presencia de Dios. Cuando algún cristiano, hermanos, tiene la confianza de que ha sido perdonado, de que va al cielo, no es porque se cree. Quizás alguien piense, no, pues él tiene confianza de que va al cielo, de que ha sido perdonado porque seguramente está viviendo una vida recta. No se trata de eso. Dios no justifica por obras. Dice Pablo otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos declarados sin culpa por medio de Cristo, de manera que podemos descansar en Él, podemos confiar en Él. Ahora, miren otra vez
Génesis ahora, capítulo 15. Iba a citar Romanos, pero Génesis 15. Desde el Antiguo Testamento se nos habla de esto. Verso 6. Está hablando de Abraham. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y yendo otra vez a Romanos 4, verso 3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego dice el versos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, dice Moisés que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Somos declarados sin culpa, somos declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando leemos en Lucas, en el capítulo 1, que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios, significa que Dios los declaró justos por su fe. Dios los declaró justos. Sí vivían una vida recta, sí eran temerosos de Dios, guardando la palabra de Dios, pero no eran perfectos. No eran perfectos. Dios los declaró justos. Creían en el Dios vivo y verdadero y creían en la revelación de su palabra, creían en lo que Dios decía en su palabra. En Hechos, el capítulo 24, verso 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios. Así es como ellos fueron justificados. Creyeron a Dios, creyeron todo lo que estaba escrito en su palabra, creyeron. Fueron declarados justos por Dios, por la fe en Cristo Jesús. Tú y yo, cuando hemos recibido a Jesús como Salvador, cuando lo hemos aceptado, somos declarados sin culpa. Si tú eres cristiano, ya no hay condenación para ti. ¿Por qué? Porque Dios ya te justificó por la fe en Cristo Jesús. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero dice que no hay condenación, ya no hay culpa, no, ya Dios no nos culpa por nuestro pecado, somos declarados sin culpa por la fe. Descansa en Dios, descansa en sus promesas, confía en Dios. No estoy hablando de jactarse por tus obras o porque te porta bien, lejos esté de mí decir eso. Es confiar por la fe en Cristo Jesús, descansar en la obra de Cristo Jesús. Está tranquilo, descansa en la promesa de Dios, que tú eres justificado por tu fe en Cristo Jesús. Ojalá que tú tengas esa confianza y que puedas decir como Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que tú tengas la confianza de que vas a ir un día con Dios y gozarás de su gloria. Oremos. Dios, gracias porque por medio de Jesucristo nos justificas, nos declaras sin culpa. Muchas gracias. Y Dios, ayuda a cada uno
que ha recibido a Jesús como su Salvador, a descansar en esa promesa tuya. Y quien no lo haya hecho todavía, Señor, que entienda esto y reconozca su pecado, reciba a Jesús como su Salvador para que él también pueda gozar de la esperanza cierta de que sus pecados han sido perdonados por la obra de Cristo Jesús en la cruz hecha por nosotros una vez y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recibe a Jesús como tu Salvador y Dios te declarará sin culpa. Dios te justificará. Dios te bendiga.